días a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Hoy tenemos el honor y el gusto de estar con una doctora la cual ha hecho múltiples aportaciones a la psicología en México y a nivel Latinoamérica. Ella es la doctora Rebeca Robles. Ella es psicóloga con especialidad en terapia cognitivo-conductual, maestría en psicología clínica. Tiene un doctorado en psicología de la salud y postdoctorado en salud mental pública. Actualmente es coordinadora del Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Aunado a eso, es profesora y tutora de los programas de posgrado en psiquiatría, ciencias médicas y psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus múltiples líneas de investigación destacan la adaptación, evaluación e implementación de intervenciones cognitivo-conductuales para personas con trastornos mentales y enfermedades físicas de curso crónico. Doctora, es un honor tenerla el día de hoy acompañándonos y agradezco mucho que haya asistido el día de hoy. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación y por este esfuerzo tan importante que están haciendo para difundir la psicología científica. Muchas gracias. Pues vamos a empezar, doctora. Fíjese que algo que nos encontramos comúnmente en los psicólogos es que todos dicen que hacen terapia cognitivo-conductual, ¿no? Todos dicen, no, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, yo me sé todo eso, y hasta lo dicen con mucho orgullo. Pero a veces, incluso en las investigaciones a nivel internacional, no queda claro qué es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el día de hoy me gustaría empezar con la pregunta, doctora, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Es una muy buena pregunta, Alejandro, porque fíjate que es cierto, bajo el término terapia cognitivo-conductual hay muchas cosas, ¿no? Es como un paraguas grande en donde caben muchas cosas, ¿no? Exacto. Hay quienes han tratado de clasificar todas esas cosas que entran dentro de este paraguas de terapia cognitivo-conductual y les han clasificado en diferentes grupos grandes, ¿no? De terapias cognitivo-conductuales. Digamos que el primer grupo y que históricamente se conformó fue el de los terapeutas conductuales, ¿no? Que venían trabajando la terapia conductual, que empezaron a incorporar en sus tratamientos técnicas cognitivas, ¿no? Es decir, dentro de la evolución de la terapia de conducta, tenemos a investigadores y a psicólogos clínicos, a terapeutas, que pusieron en práctica los conocimientos sobre terapia de conducta, que además empezaron a incorporar técnicas cognitivas adicionales, ¿no? Entonces, tenemos como este primer grupo de personas. Por ejemplo, tendríamos como ejemplos, ¿no? Muy claros de este primer bloque de terapias cognitivo-conductuales, cuando, por ejemplo, a la desensibilización sistemática, que es una técnica conductual, se agregan, ¿no? Técnicas cognitivas tales como la identificación y modificación de pensamientos ansiogénicos que producen la ansiedad. Y entonces se hace un nuevo paquete de tratamiento que incorpora tanto la desensibilización como estas técnicas cognitivas de identificación y modificación de pensamientos ansiogénicos y surge lo que conocemos como inoculación al estrés, de Meikelberg, ¿no? Yes. Entonces ese sería como un ejemplo de este tipo de terapias cognitivo-conductuales que empezaron a ser conductistas que después incorporaron estas técnicas cognitivas para aumentar la eficacia de las intervenciones, ¿no? Es como un bloque ahí grandotote. Entonces, digamos que vamos a tener ahí a mucha gente que hace más bien terapia conductual e incorpora ciertas técnicas cognitivas básicas, ¿no? Claro. Para poder incrementar la utilidad de la estrategia cognitiva, conductual, o su aceptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos tratamientos hoy a la fecha, los que más son útiles, por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo,
son técnicas conductuales, la exposición con prevención en respuesta, que es la número 1, ¿no? A Claro. las que se les puede agregar técnicas cognitivas adicionales, ¿no? Por ejemplo, puedes instruir también a los pacientes, a algunos les es benéfico el paro de pensamientos, a otros no, ¿no? Les Claro, exacerba sí, los síntomas. Entonces, tú puedes ir haciendo tu paquete de técnicas, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí como un grupo de terapeutas cognitivo-conductuales. Hay otro grupo que ha sido denominado más bien, y esto es por la clasificación que hace Isabel Caro, como los terapeutas de la reestructuración cognitiva, ¿no? Son terapeutas que históricamente surgieron después del movimiento conductual, ¿no? Que son más bien terapeutas formados en cognición, pero más bien dentro del modelo de las terapias psicoanalíticamente orientadas, que en ese claro. momento era en lo que se podían formar. Y ahí tenemos a figuras como Aaron Beck, ¿no? Ellis también. Ajá, al propio Ujú, Albert Ellis, ¿no? claro, Que fueron formados en psicoterapia psicoanalítica, pues en el momento en que ellos estaban formando, pues no había otra corriente, ¿no? Y luego se movieron a estos modelos más cognitivos, ¿no? Que ahí es donde ya surge lo que conocemos hoy como terapia cognitiva estándar, ¿no? Que claro. son estos modelos en donde se advierte que hay contenidos de pensamiento y formas de procesar la información, ¿no? Que son muy evidentes dentro de los problemas de salud mental, ¿no? Que exacerban o intensifican emociones negativas, ¿no? Y te ponen en una condición de mayor vulnerabilidad para expresar psicopatología. Entonces, Y, perdón, ellos se ponen a trabajar justo como en todas estas tipos de contenidos de pensamiento y de formas de procesar la información que intensifican emociones negativas, ¿no? Y que entonces te empiezan a decir, pues esta forma de pensar y este tipo de contenidos de pensamiento tienen los pacientes con depresión, ¿no? Y surge la terapia cognitiva de Beck para la depresión, claro. ¿no? Y entonces este es como otro grupo grande. Y que ¿Me me ibas a hacer parece, alguna sí, sí, pregunta? sí, sí, que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces a los terapeutas, por ejemplo, cognitivo-conductuales nos dicen, ay, es que, como eres conductista, o por ejemplo, las personas que tienen bases fuertes, por ejemplo, en entrenamiento en terapeutas conductuales dicen, es que, como eres conductista, no crees en el pensamiento, ¿no? Y nosotros simplemente, ese es un mito muy, muy común, ¿no? Y es como de, a ver, no, o sea, desde nuestros estándares, y que justamente nosotros desde los 50 hablamos de que el pensamiento es una conducta, las conductas encubiertas, ¿no? Y que, como menciona, ¿no? Beck, Ellis, al descubrir estos patrones de conductas encubiertas que nos presentan, nos dan otra topología para poder trabajar, ¿no? Porque estamos hablando de que sí, podemos hacer estos cambios conductuales, pero también el, la, la influencia que tienen, por ejemplo, los pensamientos. He visto muchas, ¿cómo se llaman? Patanálisis, que son como reunión de regresiones lineales, donde dicen, si tú no modificas lo cognitivo, es poco probable que modifiques lo conductual, pero tampoco si modificas lo conductual, sí puedes modificar lo cognitivo, pero si puedes modificar los dos, mucho mejor, y vámonos hacia adelante, ¿no? Así es, ahora sabemos eso, que Exacto. hay problemas de salud mental, por ejemplo, la depresión, en Ujú. donde lleva mucha mano lo cognitivo, ¿no? O hay Exacto. tipos de depresión, porque también dentro de los problemas hay tipos, ¿no? Y tipos de pacientes o de personas y tipos de problemáticas, ¿no? Entonces, Exacto. sabemos muy bien cuándo es que conviene combinarlas. Y en general, como tú muy bien dices, lo que más conviene es combinar las estrategias conductuales y las cognitivas. Y Exactamente. ahora, en los últimos tiempos, incluso las de orden más contextual, ¿verdad? Claro, Entonces, tenemos incluso ahora terapia cognitivo-conductual estándar como la de Beck, más técnicas mindfulness, ¿no? claro. Por ejemplo. Y para determinadas personas es mejor ese tratamiento, todo integral, ¿no? Que una sola cosa, ¿no? Entonces, pues tienes toda la razón. A un paciente le tenderá a ir mejor si tenemos toda la formación en toda esta amplia gama de técnicas, porque es un continuo.
Las cogniciones pueden intensificar emociones. La presencia de emociones negativas se relaciona o causa cogniciones negativas acerca de nosotros mismos. Es Claro. decir, hay una interacción. Incluso el propio Beck, que es psiquiatra, ha demostrado que también la terapia farmacológica puede deber su efecto a una modificación en el continuo de la cognición, ¿no? Entonces, Exacto. claro que se están influyendo todas estas variables y lo que más nos conviene es saber modificar por todos lados, ¿no? El comportamiento y la emoción humana. Y creo que eso nos los da principalmente estrategias que se han desarrollado en el marco, bueno, desde el marco conductual, con el análisis funcional, por ejemplo, en el marco cognitivo con ESU, los mapas de patogénesis, donde vemos la relación, las variables, las variables distales, organísmicas, estímulo, respuesta, etcétera, y que nosotros podemos ver específicamente, ¿no? Y creo que eso es algo bastante bueno para el paciente, ¿no? Porque nosotros pensamos que van a ver un paciente con un tipo de depresión solamente, ¿no? Pero no, va cambiando los rasgos que está presentando o los síntomas que está presentando, ¿no? Y en una de las clases, por ejemplo, que daba de trastorno depresivo mayores, tienes que ver si es recidivante, tienes que ver qué tipo de grado es, si es leve, moderado o grave. Tienes que ver, por ejemplo, si han habido otros episodios, tienes que descartar, ¿no? Y entonces todo se vuelve bastante complejo y al momento de estar con el paciente, si no consideras todo esto y qué intervenciones vas a dar, es bastante complicado. Y ahorita mencionó algo que me llamó mucho la atención. Todos hablan de reestructuración cognitiva, que reestructuran, pero Ajá. ¿qué es? Porque me llama mucho, ahí siempre tengo una duda, porque tengo algunos, por ejemplo, colegas, amigos que dicen, es que yo lo reestructuré. Sí, pero ¿la reestructuración es un fin o es una técnica? Porque Qué padre tu pregunta. es La que, técnica realmente se llama o identificación. Puedes estar en un periodo en el que estás en identificación de pensamientos y negativos o automáticos o irracionales relacionados con determinada emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, identificas pensamientos relacionados con ansiedad intensa y casi siempre vas a detectar que tus pensamientos automáticos o irracionales relacionados con la ansiedad intensa son, por ejemplo, hacia el futuro, ¿no? sí, sí, Y luego quieres identificar los relacionados con la depresión. Te vas a dar cuenta que son generalmente un enojo volcado a sí mismo, ¿no? Una claro. interpretación de que uno es culpable de algo negativo que pasa, ¿no? Y como esa atribución a los eventos como cuestiones que son generadas por ti. Y el enojo por los otros, es el Claro. otro, el que me hace enojar, ¿no? Y entonces sabemos como bastante bien cómo vamos a ir identificando determinados pensamientos automáticos, ¿no? Relacionados con una emoción negativa. Y luego tendrías que estar identificando, ¿no? Los errores de procesamiento de información, si estás catastrofizando, ¿no? Si estás minimizando Es, información. Entonces, vas haciendo distintos tipos de técnicas cognitivas. Identificas pensamientos automáticos o relacionados. Identificas disfunciones de procesamiento de información, ¿no? Identificas ideas centrales. claro. Entonces, la propia identificación, que es una sola técnica, tiene distintos variantes dependiendo de qué aspectos cognitivos estás identificando. Y luego te metes así, modificas esos aspectos. ¿Y con base en qué técnicas? Exacto. Puedes definir, por ejemplo, si vas a modificar las cogniciones con base en sopesar información, que es una técnica muy beckiana, Ajá. ¿no? Sí, 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 Con sí. base en un debate filosófico, que es una técnica muy elisiana, ¿no? Exacto. Entonces, para ese otro segundo propósito de modificar, hay varias técnicas, ¿no? Entonces, como que lo tendremos que ver como objetivos o fases, ¿no? Que es la identificación, la modificación, ¿no? Y luego técnicas específicas dentro de esos objetivos o fases, ¿no? Y entonces ahí es donde tú puedes decir si llegas o no a una reestructuración cognitiva. ¿Cuándo Exacto. hablamos de eso? Cuando nosotros en la modificación de pensamiento
nos quedamos en que se identifiquen y se paren, detengan o modifiquen mediante alguna de las técnicas de modificación. Solamente este bloque de contenidos automáticos o irracionales relacionados específicamente con emociones negativas, estamos no haciendo una reestructuración cognitiva, ¿sabes? Claro, Estamos modificando pensamientos relacionados con la ansiedad. Hasta ahí. sí, Cuando tú dices que haces reestructuración cognitiva, es porque te fuiste a todos estos niveles cognitivos, ¿no? Además de modificar esta primera instancia de pensamientos automáticos o racionales, te fuiste también a detectar y a resolver el patrón general de disfunción de procesamiento de información, ¿no? Que ya no seas tan exactamente. catastrófico, que ya no seas tan exagerado, ¿no? Te metiste también en ese terreno. Y además te metiste al terreno de explorar creencias centrales, que son las más arraigadas, y eso requiere más tiempo, Sí, de ¿no? hecho, bueno, de hecho lo que usted comenta, eh, bueno, me encanta como ese tipo de estudios, por ejemplo, para realmente decir, bueno, el estimado que se ha calculado mínimo en una revisión sistemática del 2014 es 25 sesiones para poder llegar a reestructurar estos pensamientos centrales, ¿no? Porque, Ajá, porque claro tenemos que que te ver tardas más. Ahora, exactamente, no necesitas llegar hasta ahí para sentirte mejor. Eso es lo que es muy padre de la terapia cognitivo-conductual, que sabemos que la sintomatología depresiva que te tiene discapacitado y sintiéndote muy mal, se quita en 15 sesiones a lo mucho, ¿no? claro. Si ya después tú quieres como trabajar rumbo a un cambio más permanente, profundo, duradero, pues evidentemente estamos hablando de una psicoterapia más a largo plazo que te permita justo esto que dices, reestructuración cognitiva, ¿no? Que es esta como modificación, no solamente de tus creencias automáticas que te tienen exacerbando tus síntomas, sino de tus errores de procesamiento de información y de tus creencias centrales que te producen pues infelicidad, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos que llegar a reestructuración cognitiva, pues es en pacientes que quieren primero aventarse el Exacto. trabajo, el gran trabajo que implica estar en psicoterapia por buen momento, pero generalmente es muy importante que se haga, por ejemplo, con la gente que tiene un trastorno de la personalidad, ¿no? Exactamente. Y que me parece, ahorita que lo estaba comentando, hay dos cosas que me parecen oportunas decir en este momento. Una es que cuando nosotros reestructuramos un pensamiento, siempre me mencionan, ¿no? Es que ustedes nada más reestructuran ideas irracionales, pero lo que están viviendo es muy, es muy real, es muy válido, ¿no? Y si tú te pones a leer, por ejemplo, a Donald Mickenbaum, si te pones a leer, por ejemplo, al mismo Aaron Beck, te das cuenta que incluso hasta lo separan, ¿no? A ver, sí, tenemos ideas que son irracionales, y tenemos ideas que son muy, 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 muy racionales. Y dependiendo de lo que encontremos, como usted mencionaba, ¿no? Unos van a servir más técnicas de retribución y otras van a ser más técnicas, por ejemplo, de búsqueda de evidencia, las que son tan famosas, ¿no? Por hable. Y también algo que me llama bastante la atención, que ahorita estaba comentando, es que siempre comentan, ¿no? Es que cómo puedes demostrar que existen estos pensamientos automáticos, ¿no? Justamente en el 2005, ya lleva bastante tiempo, pero han seguido como estudios, hay un autor que se llama Daniel Kahneman, que se ganó hasta el Premio Nobel de Economía y él establece justamente estos tipos de procesamiento, ¿no? Estos heurísticos que nosotros vemos en la calle, alguien que huele, tiene un mal aspecto, que huele mal y es a la mitad de la noche, pues obviamente corremos, ¿no? Pero el cerebro siempre está procesando así porque la información que tenemos que darle una interpretación de manera inmediata. Y que justamente la terapia cognitivo-conductual nos ayuda, que hay veces donde esta interpretación rápida que nos ayudaría en otros momentos no es tan adecuada. Y creo que Exactamente. y creo que eso es muy importante. Entonces, para el público que estamos viendo, no, en una sesión no pueden reestructurar. Tienen que saber exactamente qué es lo que están haciendo. Porque desgraciadamente, creo que muchas de las críticas que se han dado a la terapia cognitivo-conductual, me parece, y yo podría me parece, vamos a dejarlo como me parece, que incluso no hay como una buena
entendimiento de qué es terapia cognitivo-conductual, porque son hasta fases, ¿no? De cómo hacerlas, incluso que no puedes terminarla como de, bueno, sí, ya estuvo todo muy bien, ¿no? Sino hacer un plan de recaídas adecuado para que cuando se vuelvan a presentar los mismos estímulos, el paciente no vuelva a presentar los mismos niveles exacerbados, etcétera, ¿no? Y creo que, perdón, ¿iba a comentar algo? No, no, Ah, no, no, adelante. no. Y creo que eso me parece importante. Y va respecto a mi siguiente pregunta. ¿Cómo se une la terapia cognitivo-conductual con la psicología basada en evidencia? ¿Cómo, cómo Tiene llegan a eso? una, tiene una unión prácticamente natural, ¿no? Resulta que es la terapia cognitivo-conductual, es la aplicación de las teorías conductuales y cognitivas generadas en la psicología, que es una ciencia del comportamiento. Entonces, en realidad es una aplicación de Claro, conocimiento científico, ¿no? Y además es la forma de psicoterapia que está caracterizada por someterse a evaluación, ¿no? claro. Hay muchos otros enfoques de psicoterapia, pero no necesariamente creen necesario estarse evaluando científicamente. La terapia cognitivo-conductual tiene esa otra característica. La gente que la hace, que la desarrolla y que la implementa, es gente que está muy consciente de la necesidad de evaluar lo que hace, ¿no? Y de hacerlo reproducible, manualizable, con el fin de poderlo mejorar, ¿no? Y de evaluar qué sirve y qué no sirve. Entonces, su unión es natural, ¿no? Por la teoría de la que proviene y por la práctica constante de someter a evaluación lo que se hace de quienes la implementan, ¿no? Y entonces Exacto. nosotros vamos a poder ver que la terapia cognitivo-conductual es por mucho el sistema de psicoterapia que más evidencia ha juntado respecto de su efectividad. Y no solo de su efectividad, de para quién funciona, para quién no, dada por quién, por Exacto. cuánto tiempo, ¿no? Exacto. Hace algunos días me puse a actualizar una revisión de la literatura en torno a la efectividad de la terapia cognitivo-conductual. Me encontré un artículo muy reciente que es un metaanálisis. Un metaanálisis es estos Ujú. estudios fascinantes que juntan muchas muestras de muchos lugares para poder comparar, ¿no? Intervenciones y ver cuáles Claro. sirven más. Pero este metaanálisis de terapia cognitivo-conductual era sobre las técnicas cognitivo-conductuales para trastornos mentales comunes, es decir, depresión, ansiedad, somatización y estrés postraumático, en países de bajos y medios ingresos, ¿no? O sea, incluso hasta ahí hemos llegado. No solamente sabemos que funciona, sino hemos probado si funciona en determinados contextos. Y no solamente eso, en países de bajos y medios ingresos, en situaciones de emergencia, Claro. ¿no? O de crisis humanitaria, porque yo quería ver si tenemos evidencia suficiente como para implementarlas en nuestro contexto en estos momentos de la pandemia, ¿no? Y no solo eso, si además tienen evidencia de ser útiles mediante intervenciones remotas. O sea, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y se comparan con distintas intervenciones y siguen saliendo como las que gozan, por supuesto, de mayor evidencia científica, ¿no? Entonces, vaya que está vinculada con la psicoterapia basada en evidencia. Es la forma en la que se generó y la forma en la que se sigue implementando desde que se desarrolló, ¿no? Y que me parece bastante importante, ¿no? O sea, autores tan importantes, por ejemplo, como Kasdin, ahorita mencionaba, ¿no? La parte de manualizar las intervenciones. Eso resultó de los estudios de Kasdin. De Kasdin dijo, oigan, todos dicen que hacemos psicoterapia, pero ¿realmente le estamos haciendo? Y de ahí surge integridad al tratamiento, ¿no? Y que ahorita parece que los psicólogos tenemos como las primeras ideas y de ahí se las empiezan como a llevar a otras ciencias. Por ejemplo, ahorita que primer nivel de evidencia son los n igual a 1 o entre otras cosas, ¿no? Y que justamente el hecho de que tengamos
desde los 70, tanta información queriendo contrastar lo que estamos haciendo, nos ha llevado a tener en diferentes áreas, ¿no? Hay actualmente existe un artículo que yo lo homologaría a un hilo en Twitter, así como de esos que se siguen, donde hablan de realmente la terapia cognitivo-conductual es el gold standard. Salió en el 2015 y hay artículos, respuestas sobre respuestas, respuestas sobre respuestas, ¿no? Y empezaron diciendo, es que no es el gold standard porque la mayoría no se evaluó metodológicamente el estudio, ¿no? Y la respuesta es como de, ¿qué creen? Que sí lo revisamos y se evaluó metodológicamente. Y la siguiente, no es cierto porque te equivocaste en tal. Y así, y hasta ahorita en el 2020 tenemos un artículo, se los voy a poner en la descripción para que lo vayan a ver, pero está muy interesante porque sabemos, gracias a la experimentación y gracias a la aplicación, que la terapia cognitivo-conductual no es efectiva para ciertos tipos de trastornos, pero que es muy efectiva para otros. Por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, primera línea de tratamiento con inhibidores de la recapturación de serotonina, ¿no? Con terapia interpersonal. Ahora, pero por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, no están, hasta ahorita no ha tenido tan buena evidencia como otro tipo de cosas, ¿no? A lo que voy es, tenemos que saber, mediante la investigación y mediante leyendo literalmente lo que sale todos los días, cómo la podemos aplicar, ¿no? Y por ejemplo, en estos momentos de COVID, donde hay una mayor proporción en búsqueda de atención de la comunidad, pues que lo que apliquemos realmente sea lo que decimos que estamos aplicando, porque de nada va a servir decir que somos TCC y no estar aplicando TCC, y entonces eso genera, pues en primer lugar, desprestigio para la profesión, en segundo lugar, podemos ser iatrogénicos con los pacientes, o bueno, generar eventos adversos, y en tercer lugar, pues la persona pues no se va a desarrollar de la mejor manera profesionalmente. Y eso me parece importante porque ahí la ligo con la siguiente pregunta. ¿Dónde uno se puede formar como terapeuta cognitivo-conductual y no otra cosa? Así bien, basado en evidencia. Me encantan tus preguntas. Fíjate que cuando yo era joven así como tú y quería estudiar terapia cognitivo-conductual aquí en México, no había muchas opciones, pero ahora hay muchas, Claro. ¿no? Hay de verdad muchísimas. Basta que ustedes tecleen en un buscador psicoterapia cognitivo-conductual y pongan la palabra que quieran, curso, taller, diplomado, maestría, lo que quieran, y van a salir una muy buena cantidad de opciones, ¿no? Claro. Las hay, y las hay en línea, y las hay presenciales. Yo sé que ahora tienen que ser en línea, ¿no? Claro. Pero hay muy buenas opciones. Por supuesto, mira, de verdad, nos llevaríamos mucho más de los 20 minutos para que yo les explicara todas las opciones que hay. Afortunadamente, Claro. solamente les puedo platicar, por ejemplo, de las que yo conozco, ¿no? Que me dices tú que a ti te conste que sí se entrena en psicoterapia cognitivo-conductual basada en evidencia, ¿no? Pero de verdad les insisto, hay muchísimas, porque tampoco quiero ay, ¿por qué no dijiste de mi centro? De verdad hay muchos, ¿no? Exactamente. Y los invito justo a que googleen y vean. Tenemos opciones públicas, por ejemplo, en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM, nosotros que somos Pumas, pues Claro. bueno, tenemos oferta de diplomados, cursos, conferencias en línea a muy bajo costo y muchas gratuitas con temas de terapia cognitivo-conductual. En la FE Zaragoza de la UNAM, también en la Facultad de Psicología, hay oferta de diplomados con técnicas cognitivo-conductuales específicas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay uno hoy estaba actualizándome en qué había para este año, para tu programa, y encontré el de formación de psicoterapeutas en estrategias contemporáneas. Incluye TCC. Okay. Psicoterapia breve en intervención en crisis incluye TCC.
En claro. FES Iztacala también tienen diplomados de la Facultad de Psicología. Hay uno específico de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y hay otros para diferentes problemas de salud mental, que también es una buena forma de irte actualizando, ¿no? Por ejemplo, te Exacto. ponen diagnóstico y tratamiento cognitivo-conductual de las adicciones. Entonces, puedes meterte a aprender esas estrategias, ¿no? Para adicciones, si lo que tú haces es trabajar básicamente en esa área. Tienen también otro de intervenciones terapéuticas desde perspectivas postmodernas. Y eso me lleva a este otro bloque de terapeutas más cognitivos que conductuales, ¿no? Que ya obedecen más a estas reglas de la construcción de significados de lo que te ocurre, ¿no? Y entonces sus intervenciones están basadas más bien en la modificación de esos significados, es decir, ya son más cognitivas que conductuales, ¿no? Exacto. Y son terapias narrativas. Y de la FES Iztacala también hay diplomados de esto. También hay en otras universidades, para que no me quede nada más como Puma. Hay en la Universidad Autónoma del Estado de México un diplomado, se llama Diplomado Superior en Intervención Cognitivo-Conductual. En la Universidad de Monterrey hay una especialidad en clínica de terapia cognitivo-conductual. Y así, de verdad, ahora hay muchas opciones. Y también tenemos instituciones privadas. Yo cuando estudié, lo hice en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Está en la Ciudad de México. Y allí hay una especialidad de una maestría en terapia racional emotivo-conductual, ¿no? Y entonces, porque era la única opción. Y luego abrieron muchos otros más, ¿no? Ahorita sé que están dando diplomados en línea en el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, que también dan cursos, diplomados y maestría, tanto para TCC en niños y adolescentes y adultos, en el Instituto Claro. Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Bueno, Que, les digo, ay, pero bueno, opciones y opciones, ¿no? que me parece también importante lo que usted está comentando. No es lo mismo cómo se da una técnica a niños que a Ajá, adolescentes que en adultos, ¿no? ajá. Entonces también tenemos que ubicar exactamente qué es lo que queremos. Y yo le quería preguntar, por ejemplo, tenemos muchísimas opciones en todos lados. Sí. Y ahora sí que podemos aventar en la mesa. Usted, de su experiencia, ¿qué es lo que deberían de, o sea, que cuando uno va a buscar un curso, qué es lo que debería de poner como, ahora sí que las antenitas puestas o la atención a esos cursos, diplomados o maestrías? ¿Qué deban de tener? ¿Qué deben de tener? Deben de tener docentes que estén formados adecuadamente en esas técnicas, de preferencia que sean maestros o doctores, ¿no? Ok, Que lleven un buen recorrido estudiando e implementando las técnicas, ¿no? Depende mucho de estos docentes. claro. Y yo les voy a pasar un consejo, un chisme, de cómo le Eso hago es yo para importante. estarme actualizando, ¿no? Y pasamos al siguiente. El consejo Sí, hacia los nuevos psicólogos. exacto. La verdad que como yo le voy haciendo es que, bueno, haces tu formación básica como terapeuta cognitivo-conductual, pero luego te vas actualizando dependiendo de lo que tú quieras entrarle, si es adicciones, si es niño, si es adulto, si es, ¿no? Y para estas cosas de irte especializando y actualizando, lo que yo he hecho y me ha funcionado muy bien es que estoy atenta a cuando surgen talleres de personas que trabajan en el Instituto de Aaron Beck, ¿no? De terapia cognitiva de Beck, que trabajan en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de Ellis, o que trabajan en los institutos ACT, de terapia y aceptación y Claro, compromiso, o mindfulness, ¿no? Y los institutos mexicanos los invitan a dar esos talleres y vienen ellos mismos y te los enseñan. Entonces, es una de las cosas que tenemos muy padre dentro de la terapia cognitivo-conductual, es que no pasa como con la gente que se está formando en terapia psicoanalítica, que ya la gente que hizo esas intervenciones pues ya no está con nosotros. En claro. terapia cognitivo-conductual todavía están vivos muchos y puedes aprender directamente de ellos, ¿no? Beck ya cumplió Entonces, 100 años. bueno, sí, ya, a lo mejor no directamente de todos, sí Claro. de sus alumnos más allegados, ¿no? Este,
esa es como una ventaja. Algunas instituciones de México se los traen y empiezan a difundir y valen mucho la pena esos talleres. Y otra de las cosas que se pueden hacer, que yo hago mucho, es que ahorro para poder asistir al Congreso Mundial de Terapia Cognitivo-Conductual, bueno, cuando es un poquito más cerca, porque a veces es en Claro, países muy distantes y no se puede, pero a veces es por acá, en Latinoamérica, incluso hubo uno en México, ¿no? Y aquí te dan los talleres, pues, Judith Beck, no Aaron Beck, pero sí Judith Beck, claro. ¿no? O te los da Jung, que es un alumno de Beck que hizo la terapia de esquemas para poder tratar desde el enfoque cognitivo-conductual trastornos de la personalidad, Claro, ¿no? O te los da Linehan, que es quien hizo la terapia dialéctica este cuando, conductual, que es la que lleva mano en trastorno límite de la personalidad. claro. Y con ellos toman los cursos. Entonces, y así un largo etcétera, pues les estoy como contando de los que yo he tomado, ¿no? Y entonces puedes, pues, por supuesto, consultar los textos porque tenemos esa otra gran ventaja, las intervenciones están manualizadas, leerlos, ¿no? E ir a resolver dudas en estos talleres, ¿no? Esa es otra Efectivamente. alternativa que, pues, resulta muy conveniente aprovechar que están todavía con nosotros Los los que mero, han mero. desarrollado estas intervenciones tan efectivas. Y que me llama mucho la atención porque ahorita ahora sí que nos dimos cuenta que el recurso online es algo que sirve mucho. Por ejemplo, eh, hace poco vi que, por ejemplo, en ACT, Strossal dan literalmente los cursos y son pregrabados y están ahí y les entregan el material, ¿no? Porque un lugar donde no te entregan el material que están aplicando o que te aclaren qué intervenciones, hay que dudar. Sí, estoy de Porque, acuerdísimo. porque, Quienes realmente quieren enseñarte psicoterapia basada en evidencia, te comparten todos los materiales. exacto, Sí, totalmente. Es una de las cosas que hace uno primero que nada, ¿no? Saber que esto debe ser reproducible y que la ciencia es un bien de todos, ¿no? Entonces, exacto. estoy de acuerdo contigo, que si ya no te comparten las cosas, sí debe uno dudar un poco de las Sí. intenciones, ¿no? Al menos de quien te está enseñando. Y también los niveles, ¿no? Porque yo he visto algunos cursos donde son nivel principiante, nivel avanzado y eso, pero realmente, o sea, entiendo por qué, como para ir entrando, como a ese tipo de cosas, pero hacerlo escalonado, también yo pondría como mis ojitos, porque el objetivo es que si vas a aprender en un curso, que aprendas bien, ¿no? O sea, las bases, la parte cognitiva, la parte conductual. Hace poco estaba viendo un libro que sacó una de las doctoras que admiro mucho, la doctora Nancy Caballero y la doctora Lizeth Galvez, que son literalmente terapia cognitivo-conductual, terapia para enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, eso está súper padre porque si ya las personas que se dedican en institutos, las personas como usted mencionaba, que ya tienen una carrera y ya nos están compartiendo los manuales, es leerlos y también asegurarnos de practicarlo, ¿no? Porque no es lo mismo saber cómo, por ejemplo, detener el pensamiento, te sabes toda la cuestión teórica, pero al momento de aplicarlo, pues tal vez no es lo más adecuado. Y hay que buscar Sí, siempre una forma de buscar también una... ¿cómo se llama? supervisión de casos. Exacto, Sería muy, muy recomendable que un programa que te quiera especializar, profesionalizante en terapia cognitivo-conductual, incluyera este aspecto, ¿no? De supervisarte casos. Porque como bien dices, uno puede leer y aprender en el libro todo, pero el chiste un poco de tener a un experto enfrente es justamente que pueda resolverte dudas de su implementación con casos específicos. Entonces, sería un gran plus para un programa que tuviera este tipo de de actividades de cursos. supervisión. Sí, sí, y lo digo también por experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, los metaanálisis de red, he leído muchísimo sobre eso, pero no sé si yo podría enfrente de un programa como de R, así, hacer un metaanálisis de red, ¿no? O sea, Claro. puedes leer mucho cómo andar en bici, pero pues realmente no lo puedes hacer. Y ahí lo que te conviene son cursos, talleres. Cuando lo que quieres Exacto. es tallerear y practicar y que te digan cómo hacerlo mejor, pues es esa la intención, ¿no? Como tallerearlo. Curso, taller es una muy buena opción. Exactamente.
Pues le agradezco el día de hoy por todo lo que nos ha comentado. Me parece que ha sido bastante ilustrativo. Eh, Ahora sí que, doctora, la admiro mucho y cada vez que la veo, por ejemplo, en conferencias o, por ejemplo, en cursos y así, le tengo un respeto muy alto y la verdad, eh, espero algún día tan siquiera llegar a hacer lo que usted ha llegado con todo el trabajo que tiene. Y pues le Seguro agradezco. harás mucho más, Alejandro. Seguro harás mucho más. Gracias por tus palabras, por invitarme, por hacer difusión de la psicología científica. Te mando un abrazo. Yo también te admiro mucho. Muchas gracias, Estamos doctor. en contacto. Pues entonces, nos vemos entonces en la siguiente emisión y acuérdense, si vamos a difundir, que sea con evidencia. Y si vamos a atender a pacientes, con evidencia y con ética. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.